Bien, me pilláis en Almería, porque luego voy a hacer el Almería-Málaga. Pero quiero hablaros de un duelo importantísimo, de un duelo interesantísimo, que es el Real Sporting Real Zaragoza. Un duelo tradicional antiguamente en primera división, muchísimos años los dos, son dos clubes históricos que os voy a contar, pero que ahora se ha convertido en un clásico en segunda, ¿no? Ya llevan años. El último duelo en primera fue en el 2012, si mal no recuerdo, en el Molinón, y perdió 1-2 el Sporting frente al Real Zaragoza, pero esos eran otros tiempos. Se presenta un partido interesante, como os digo. Recordaros a los que seguís el Santander Fútbol Quiz, el concurso, ya sabéis, de la Liga del Santander, que este lunes, que siempre es en directo a las 9 de la noche, que este lunes hay el doble de premio, 10.000 euros. 10.000 euros hay en juego para los que contestéis las 11 preguntas. Ya sabéis que son 4 posibles respuestas, una solo válida, y hay 11. Si las acertáis hay 10.000 euros, casi nada. Es muy fácil, os bajáis del Apple Store la aplicación o del Google Play y es gratuito. A jugar. Y bien, lo que os hablaba de ese duelo, ¿no? Viene revuelto, ya sabéis lo que pasa en el Real Zaragoza, ¿no? No están las cosas nada bien, ni en lo deportivo, ni en lo institucional. O sea, ya muchos dicen huele a Depor, pero sería muy trágico, y además lo ha dicho la Petra, la solución del Real Zaragoza pasa por mantener la categoría. Nadie se le pasa por la cabeza el poder descender, pero es que están en esa situación ahora. Vienen de ganar el primer partido con Iván, con el míster, al Fuenlabrada, pero vienen de perder el partido aplazado en Almería. A mí me gustó el Zaragoza durante bastante tiempo, aunque acabó perdiendo. Pero viene con esos líos, parece que Ander, Herrera, César están pendientes a ver si entrar en el club, anhelan que vuelva Víctor Fernández, pero Víctor cree que no es el momento, se ha ido, bueno, han destituido al director deportivo, a Lalo, y ha llegado Torrecilla, que por cierto, Torrecilla estuvo 3 años en el Sporting y vuelve ahora al Molinón, y ha ratificado a Iván, al entrenador del Real Zaragoza. Veremos lo que pasa al final del partido, ¿no? Porque sería muy preocupante otra derrota del Real Zaragoza. Por su parte, hablando un poco de fútbol, el Sporting yo creo que tiene menos puntos de los que merece. Yo creo que el Sporting en los últimos partidos creo que ha ganado 1 de 7, ha estado bastante bien. A mí me sorprendió el principio de temporada del Sporting, de David Gallego. Tiene chavales de la cantera, Grajera, Guille Rosas, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. Y enfrente va a tener un Real Zaragoza que también está tirando de chavales de la cantera, Grajera, por ejemplo, y sobre todo el que acaba de aparecer, Iván Azón, un tío que no para, que tiene 7 pulmones, un físico enorme, le está faltando esa tranquilidad cara al gol, y que ha renovado automáticamente por jugar 5 partidos con el Real Zaragoza al fútbol profesional. O sea que tiene muchos ingredientes este partido, ¿no? Se van recuperando también, ha habido muchos encuentros en poco tiempo, lesiones, expulsados, viene el Sporting de perder contra el que era el líder, el Español, con esa acción de Babín extraña, y en un escenario extraordinario. Pues nada, que yo creo que no sé si habrá paciencia, veremos lo que sucede. Torrecilla ya ha dicho que ha ratificado a Iván, David Gallego evidentemente no tiene ningún problema, está trabajando muy bien el Sporting, yo pienso que debería tener más puntos de los que tiene, y a ver de lo que es capaz este Real Zaragoza, que en Almería mejoró bastante, a mí me gustó. Y por supuesto que haya muchos goles, ojalá haya muchos goles, pero por una sencilla razón, porque se ha lanzado una campaña solidaria entre el Santander y la Liga, que se llama Reto Solidario La Liga.es, ahí podéis entrar, y consiste en que desde el 11 de diciembre al 23 de diciembre, todos los goles que se marquen en la Liga Santander y en la Liga Smartbank, cada gol vale 1.000 euros, y eso va al FESVAL, a la Fundación Española del Banco de Alimentos. Yo no sé, pero después de esto del coronavirus hay mucha gente que lo está pasando mal. Entonces es una acción extraordinaria, que también podéis hacer transferencias o Bizum particular en esa dirección que os he dicho. Por eso digo que ojalá haya muchos goles, porque cada gol vale 1.000 euros y va al Banco de Alimentos.
gracias a Santander y la Liga. Y suerte, yo me quedo aquí en Almería porque voy a hacer otro partido interesante, el Almería-Málaga. Nada, Tigres, a la selva.